Trabajo en el Hospital Civil desde hace más de 10 años, siempre en el turno de la madrugada. Nunca he sido de asustarme fácilmente, mucho menos de creer en esas historias que al personal le encanta difundir sobre fantasmas en el hospital. Ya he escuchado de todo por aquí. Niños que corren por los pasillos de madrugada, pacientes que mueren y aparecen en el espejo de la morgue, hasta enfermeros que conversan con gente que ya no está viva. Siempre tomé esto como pláticas de gente cansada, queriendo ponerle emoción a una rutina que, para ser sincera, es más agotadora que aterradora. Siempre hice mi trabajo callada, con mi audífono en un oído, guantes en las manos y trapeador en el piso. Al menos así era, hasta aquel día. Fue un martes, de esas noches que comienzan ya pesadas, ¿sabes? El tipo de noche bochornosa, sin viento, en que el hospital se queda con un silencio extraño, como si el edificio entero hubiera contenido la respiración. Llegué a las 10 de la noche como siempre. Tomé mi carrito de limpieza, subí hasta el 6º piso, que era mi área esa noche, y comencé a limpiar los pasillos. Alrededor de la medianoche, cuando estaba limpiando el área de los elevadores, escuché el ruido, un susurro muy bajo, seguido de pasos ligeros. No le di importancia, pensé que sería alguna enfermera pasando o incluso un paciente sonámbulo, lo que no sería novedad. Pero noté que los pasos venían del 8º piso, y eso me incomodó. Para quien no conoce el hospital, el 8º piso fue desactivado hace años. Desde que entré aquí, escucho que hubo un pequeño incendio por allá y decidieron cerrar el ala por recorte de presupuesto. Nunca me dejaron subir. Decían que era solo un depósito de camas viejas y aparatos descompuestos, pero aquella noche los pasos eran nítidos, tenían ritmo, tenían dirección, parecían caminar de un lado a otro, como alguien impaciente. Me quedé ahí parada un tiempo, escuchando, tratando de entender si era realmente eso o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces vinieron los susurros de nuevo. Y fue ahí cuando comenzó lo que no puedo olvidar hasta hoy. No sé explicar qué me pasó. Tal vez curiosidad, tal vez un tipo de cansancio de siempre aceptar lo que me mandan sin cuestionar. Entré al elevador y presioné el botón del 8º. Para mi sorpresa, funcionó. Siempre me dijeron que el piso había sido desconectado del sistema, que ni siquiera se podía seleccionar más. Pero ahí estaba el botón, encendido como cualquier otro. Cuando las puertas se abrieron, un olor a éter me llegó directo a la cara, fuerte como en las salas de cirugía. El pasillo estaba limpio, demasiado limpio, piso encerado, luces funcionando, hasta un leve zumbido de aparatos encendidos. Di algunos pasos hacia adentro. El silencio era pesado, se podía escuchar hasta mi corazón latiendo. Fui caminando despacio, empujando el carrito conmigo sin hacer mucho ruido. Conforme iba pasando por las puertas de los cuartos, noté que algunas estaban entreabiertas, y dentro de ellas había gente. Vi a un hombre acostado, brazos con acceso intravenoso, ojos abiertos mirando al techo. Vi a una mujer con una de esas batas de hospital, de espaldas a mí, peinándose el cabello frente a un espejo. Y juro por todo lo más sagrado, vi a un niño sentado al borde de la cama mirándome, solo que cada vez que miraba de nuevo, desaparecían, como si parpadeara y ellos se borraran de la vista. No podía entender lo que estaba pasando, y lo peor, todavía no tenía miedo. Tenía una sensación de que no debía estar ahí. Seguí caminando medio sin rumbo, tratando de entender cómo ese piso podía estar tan activo. Miré hacia una de las pizarras colgadas en la pared y vi anotaciones médicas recientes. Fecha del día anterior, presión arterial, dosificación de medicamentos, nombres de pacientes, pero ningún nombre que yo reconociera. Ya he trabajado en todos los sectores de este hospital, aunque sea por poco tiempo, y nunca escuché hablar de esos nombres. Era como si ese piso funcionara de forma paralela, escondido, como si existiera fuera del tiempo. Pasé por uno de los cuartos y vi marcas frescas de zapato en el piso encerado. Marcas de alguien que había pasado por ahí hace poco. De repente, el sonido de un bip me hizo voltear. Era el sonido de un monitor cardíaco,
Miré alrededor y no pude identificar de dónde venía, hasta que me di cuenta que estaba saliendo de dentro de uno de los cuartos. Cuando llegué a la puerta, vi que el monitor estaba encendido, con todas las señales activas, como si hubiera alguien ahí siendo monitoreado. Pero no había nadie en la cama, ningún paciente, ningún equipo, solo las señales vitales en la pantalla, como si un cuerpo invisible estuviera acostado ahí. En ese momento, la mano comenzó a sudarme dentro del guante. El frío en la espalda vino fuerte. Ya no era curiosidad, era miedo. Miedo real. Ese miedo que contiene la respiración y hace que el estómago se revuelva. Pensé en regresar. Ya había visto demasiado. Pero por alguna razón que no sé explicar, el cuerpo no obedecía. Las piernas siguieron caminando. Pasé por un cuartito con un letrero borroso, pero se podía ver que era algún tipo de enfermería antigua. Dentro, encontré estanterías con archivos empolvados y una caja de cartón con etiquetas antiguas, escritas a mano. Tomé una de ellas, paciente 43A, transferencia cancelada, mantener bajo observación. Hojas selladas con fechas de los años 80, nombres tachados, informes médicos incompletos. Todo ahí olía a cosa escondida, como si alguien quisiera mantener aquello en silencio, como si no fuera para que nadie lo viera. Lo peor vino cuando escuché la camilla siendo arrastrada. Ese sonido metálico, inconfundible. Salí de la sala y miré hacia el final del pasillo. Había alguien empujando una camilla, pero la silueta estaba toda distorsionada por la luz, como si estuviera oscilando, como una interferencia. La figura se detuvo, giró la cabeza en mi dirección y se quedó ahí, solo parada. Un segundo después, la camilla estaba vacía, y aquella cosa, sea lo que fuera, desapareció. Ni ruido de pasos, ni puerta cerrándose. Nada, solo el eco de mi propio miedo. En ese momento, el valor se evaporó. Giré el carrito y comencé a caminar rápido en dirección al elevador. Cuando llegué, presioné el botón con fuerza, como si aquello fuera a protegerme. Las luces alrededor comenzaron a parpadear. El panel del elevador parecía trabado, subiendo y bajando los pisos sin parar. Y lo peor, cuando miré al espejo encima del panel, había algo reflejado detrás de mí. Algo alto, inmóvil. Pero cuando volteé no había nadie. Volví los ojos al espejo y el reflejo todavía estaba ahí. Sentí que la respiración se me cortaba. El elevador finalmente llegó. Entré sin mirar hacia atrás. Presioné planta baja y recé en silencio para que aquello no se detuviera en el camino. Las puertas del elevador se cerraron despacio, como si el tiempo se hubiera desacelerado. El panel marcó 7, 6, 5 y yo solo podía pensar en salir de ahí. Pero a mitad del descenso, el elevador se detuvo con una sacudida. Las luces parpadearon de nuevo y todo quedó en penumbras por unos 3 segundos. Cuando volvió, la pantalla del panel mostraba 8, pero yo ya había salido de ahí. Yo había presionado planta baja. Las puertas se abrieron y, para mi desesperación, el pasillo era el mismo, el 8º piso. De nuevo, solo que diferente. Ahora, las luces estaban apagadas, todas las puertas abiertas y el pasillo olía a moho y óxido. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo, dejando el carrito atrás. No tenía sentido, pero necesitaba encontrar una escalera, cualquier cosa. Fui hasta el extremo del pasillo, donde sabía que había una salida de emergencia. La puerta estaba ahí, pero no abría. Forcé la manija, empujé con el hombro, hasta la pateé. Nada. Como si fuera solo una pared pintada con forma de puerta. El sonido de los susurros regresó, pero ahora venían de todos lados. Palabras inconexas, voces que se mezclaban como si estuvieran tratando de hablar conmigo y unas con otras al mismo tiempo. Me tapé los oídos, comencé a gritar, pero el sonido no paraba. Estaba dentro de mi cabeza. Corrí de regreso al elevador y, gracias a Dios, todavía estaba ahí, con las puertas abiertas. Entré y presioné todos los botones a la vez, cualquiera. Solo quería salir de ese piso. Después de unos segundos que parecieron horas, el elevador comenzó a bajar.
Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salí corriendo como loca. Nadie entendió nada. Había 2 guardias y una enfermera en la recepción, y ellos se quedaron mirándome como si estuviera loca. Traté de explicar, pero la voz no me salía. Me dieron agua con azúcar y llamaron a la supervisora. Cuando pude hablar, conté todo lo que vi. Ella escuchó en silencio y después dijo: «Seria, el 8º piso está cerrado, Marisela. Debes haberte confundido». «¿Confundido? ¿Cómo?». Mostré mi guante sucio de polvo, hablé del carrito que había dejado allá, de los archivos. Ella solo movió la cabeza y me dijo que fuera a casa a descansar. Al día siguiente, regresé y fui directo a la administración. Pregunté si alguien tenía acceso al 8º piso, si por casualidad lo estaban usando para algún área experimental. Me miraron como si estuviera hablando de un piso que no existe. Dijeron que todo allá arriba está sellado. Pero yo sé lo que vi. Subí con mi credencial, con el elevador que ellos dijeron que ni siquiera funciona para allá. Vi gente, vi cuartos con pacientes, vi archivos médicos con sello de años atrás. Nada de aquello fue invención. Desde aquel día, nunca más fui la misma. Traté de evitar el tema, pero comencé a escuchar relatos parecidos de otros empleados antiguos. Siempre he hablado en voz baja, con recelo. Gente que ya escuchó los mismos pasos. Otros que también juran que ya subieron, pero nadie quiere meterse con eso. Parece que cuanto más preguntas, más el hospital te mira de reojo. Un mes después, trataron de transferirme de turno. Me negué. Preferí pedir mi renuncia. Salí sin hacer escándalo, pero con la certeza de que ese lugar guarda cosas que nadie quiere explicar. Y el 8º piso, bueno, dicen que está cerrado. Pero si un día estás en el hospital civil de madrugada y escuchas pasos allá arriba, finge que no escuchaste. Pasé meses tratando de olvidar, pero de vez en cuando me despierto en medio de la madrugada con el sonido de aquel monitor cardíaco en la cabeza. Ya hasta he soñado con ese pasillo, y siempre igual. Luz fría, olor a éter, puertas entreabiertas. Los mismos rostros que vi aquel día aparecen en el sueño, quietos, mirándome como si estuvieran esperando algo de mí. Ya pensé en terapia, pero ¿cómo explicar esto a alguien sin parecer completamente loca? La verdad es que no tiene explicación. Nadie sube a ese piso, pero sigue ahí, como si estuviera esperando ser descubierto de nuevo. Algunas semanas después de salir, pasé frente al hospital en camión. Miré hacia arriba, sin pensarlo, y ahí estaba, una de las ventanas del 8º piso, que debería estar sellada, con la luz encendida. Me quedé mirando aquello hasta que el camión dobló la esquina. En el fondo, creo que quería creer que nada de aquello fue real, pero cada vez que trato de racionalizarlo, algo sucede. Ya llegué a encontrar una etiqueta médica en el fondo de una de mis bolsas, de esas usadas en los expedientes que vi en la sala de archivos. Juro que nunca tomé nada de allá, pero apareció, sola. Nunca más volví al hospital, ni como visitante. El lugar quedó marcado. A veces pienso que si me hubiera quedado más tiempo en ese piso, no habría podido salir. Hay algo ahí que atrapa, que confunde, que te absorbe, como si ese piso existiera en una frecuencia diferente al resto del edificio. Ya escuché a gente decir que algunos lugares guardan ecos del pasado, que hospitales antiguos cargan energía acumulada. Pero esto era diferente. Era como si aquello todavía estuviera funcionando, como si hubiera sido quitado del mapa, pero no de la realidad. Y lo más extraño ocurrió hace poco tiempo. Estaba regresando de una entrevista de trabajo, pasando cerca del centro, cuando encontré a uno de los guardias que trabajaba conmigo en el hospital. Él me reconoció y comenzó a platicar. En medio de la charla solté un «¿Y el 8º piso? ¿Todavía embrujado?», esperando escuchar una risa o un comentario irónico. Pero él se puso serio. Solo dijo: «Nadie comenta más sobre aquello». Pregunté si habían hecho algo allá arriba, pero él desvió la mirada y cambió de tema. Y en ese silencio entendí que tal vez nunca sabré la verdad. Lo que ocurrió aquel día nunca más se repitió. Nunca más escuché voces ni vi reflejos extraños. Fue como si todo me hubiera elegido por una noche
y después se hubiera cerrado de nuevo. Pero siempre que pienso en esto, una cosa me atormenta. ¿Por qué yo? ¿Por qué dejarme ver todo aquello? A veces creo que no debía haber subido. Rompí una regla que ni sabía que existía. Y ahora cargo este peso, este recuerdo que nadie puede confirmar, pero que tampoco nadie niega. Solo sé una cosa, el 8º piso está ahí. Y si un día te invitan a subir, no vayas. Nunca fui de creer en esas cosas. Siempre tuve los pies en la tierra, hasta medio escéptico con ese rollo de espíritus, energías y esas cosas. Trabajo como conserje en una casona antigua que se convirtió en despacho de abogados, justo en el centro de la ciudad. Me quedo ahí básicamente solo durante la noche, encargándome del mantenimiento, apagando luces, verificando cerraduras. El edificio es de esos bien antiguos, con techos altos, piso de madera que cruje y una escalinata enorme con vitrales coloridos que captan la luz de los postes de la calle por la noche. Al principio era tranquilo, silencioso, hasta acogedor de cierta forma. Pero después de unos meses, algunas cosas comenzaron a inquietarme. Empezó con cosas pequeñas, como luces que estaba seguro de haber apagado y volvían a estar encendidas, o ruidos de pasos en pisos que ya estaban vacíos desde hacía horas. Pensé que era cosa de mi cabeza. Al final, quien trabaja de madrugada en un lugar así necesita acostumbrarse a algunos sustos, pero lo que más me molestaba era la sensación extraña cada vez que pasaba por la escalinata principal. ¿Sabes cuándo parece que alguien te está observando? No era solo una incomodidad cualquiera, era algo más físico, como un escalofrío que subía desde el estómago hasta la nuca. Y esto ocurría solo ahí, en ese punto específico, cerca de los vitrales. Un día, sin querer, noté algo extraño en uno de los espejos del baño del 2º piso. Fue solo una mirada rápida mientras me lavaba las manos, pero lo que vi me hizo congelarme. Había una silueta parada detrás de mí, pequeña, como si fuera de un niño. Me volteé de inmediato, pero no había nadie. Salí del baño medio aturdido, tratando de encontrar una explicación lógica. Pensé que podría ser el reflejo de alguna luz, o incluso algún objeto mal colocado. Volví más tarde para revisar todo con calma y no encontré nada fuera de lugar. Aún así, comencé a evitar ese baño siempre que podía. La cosa fue empeorando poco a poco. Comencé a escuchar voces muy bajas provenientes de la escalinata. Era algo casi susurrado, como si alguien hablara del otro lado de los vitrales. Pero no era cualquier cosa. Parecía una conversación, con pausas, entonación, solo que nunca lograba entender lo que estaban diciendo. Pensé que podría ser eco de la calle o sonido de algún televisor encendido en alguna sala, pero incluso cuando el edificio estaba completamente vacío, con todo apagado, las voces continuaban. Comencé a anotar los horarios, siempre alrededor de las 2:30 de la madrugada. En una de esas madrugadas, bajé para verificar la planta baja después de escuchar un chasquido fuerte. Llegué a la recepción y cuando miré al espejo que está detrás del mostrador, vi algo que nunca olvidaré. Una niña de unos 7 u 8 años, parada, mirándome directamente a través del reflejo. Ella no parecía asustada, pero tampoco tenía una expresión normal. Parecía desesperada, pero contenida. Solo movió los labios y dijo, «Ayúdame». El problema es que, fuera del espejo, no había absolutamente nadie ahí. En ese momento, di un paso hacia atrás, medio sin saber qué hacer. Miré de nuevo al espejo y ella todavía estaba ahí. Misma expresión, misma frase, «Ayúdame». Solo que lo más bizarro es que los labios se movían en el reflejo, pero ningún sonido salía. Era como si aquello estuviera atrapado dentro del vidrio. Me volteé varias veces, revisé cada rincón de la recepción, fui hasta la puerta de la calle para ver si había alguna niña perdida afuera, pero nada. Cuando regresé y encaré el espejo una vez más, ella había desaparecido. El corazón me latía tan rápido que parecía que iba a salirse por la boca. Me senté en el sofá de la entrada y me quedé ahí, tratando de entender lo que acababa de suceder. Al día siguiente,
Intenté comentarlo con el guardia del turno de la mañana, pero él solo se rió, pensando que yo quería asustarlo. La verdad es que ni yo estaba seguro de lo que vi. Pero después de aquella noche, comencé a prestar más atención a los espejos del edificio, y comencé a notar que, en horarios diferentes, aparecían reflejos que no coincidían con lo que estaba en la sala, como una sombra en la esquina de la imagen que no existía de verdad. Un juguete en el suelo que nunca estuvo ahí. La peor fue ver, en un espejo del pasillo del piso de arriba, una mano pequeña sosteniendo el pasamanos, mientras que la escalera real estaba completamente vacía. Decidí buscar alguna información sobre la casona. Fui hasta el archivo municipal, porque la curiosidad ya se había convertido en desesperación. Quería saber si había alguna explicación, y fue ahí donde encontré algo que me heló por dentro. La construcción era realmente antigua, principios del siglo XX, y antes de convertirse en despacho, había sido un internado femenino durante casi 3 décadas. La parte más dura vino en un periódico escaneado de los años 50. El título era «Niñas desaparecen misteriosamente en internado del centro». El artículo decía que 3 niñas habían desaparecido en el intervalo de 6 meses. Ningún cuerpo fue encontrado, y el lugar acabó siendo cerrado después de una investigación que nunca llegó a nada. Volví al trabajo con aquella historia martilleando en mi cabeza. Comencé a tratar de conectar los puntos, las voces cerca de los vitrales, los reflejos extraños, y ahora la niña pidiendo ayuda. ¿Sería una de las niñas desaparecidas? No lo sé, pero todo comenzó a tener un peso diferente. Esa escalinata me daba escalofríos. Comencé a notar que las voces se volvían más nítidas cuando me acercaba a ella, como si estuvieran llamándome, y cada vez que las escuchaba sentía un leve mareo, una náusea que no tenía explicación. Era como si algo estuviera tratando de jalarme hacia ese lugar, hacia dentro de esa escalera, como si los vitrales fueran más que solo vidrio colorido. Hubo una noche en que el elevador se averió y tuve que subir por la escalera con las herramientas. Subí rápido, tratando de ignorar el malestar que siempre sentía ahí, pero cuando llegué al último escalón, el pasillo estaba oscuro, a pesar de que las lámparas funcionaban. Todo parecía borroso, como si estuviera entrando en una neblina. Y entonces escuché el sonido de varias voces al mismo tiempo, como si varias niñas estuvieran hablando a mi alrededor, gritando, llorando. Me tapé los oídos, pero el sonido venía de dentro. Corrí de regreso, tropecé en los escalones, casi me rompo el tobillo. Me quedé encerrado en la recepción hasta el amanecer, sudando frío y rezando para que aquello parara. Después de esa noche, comencé a evitar lo más posible la escalera. Usaba el elevador hasta para subir un solo piso. Me volví más alerta, más paranoico. Comencé a colocar sillas frente a los espejos, voltearlos hacia la pared, cualquier cosa que evitara tener que mirar directamente hacia ellos. Pero aún así, podía sentir cuando algo me estaba observando. ¿Sabes cuando sientes que hay alguien del otro lado mirándote fijamente? Era así, constante, especialmente entre 2 y 3 de la madrugada. Un cansancio extraño comenzó a instalarse en mí. Dormía mal, despertaba con la sensación de haber corrido un maratón y siempre con la imagen de aquella niña parpadeando en mi cabeza. Fui hasta el sótano del edificio, un lugar que evitaba por estar lleno de moho y con olor a cosa vieja. Pero aquel día me vi obligado a bajar porque una tubería reventó. Mientras arreglaba la cañería, noté un agujero detrás de un armario apoyado en la pared. No estaba en el mapa del plano que la administración me dio. Era pequeño, se podía pasar agachado. Tomé una linterna y fui a ver. El túnel llevaba hasta una habitación con las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Pero eran dibujos extraños, todos con niñas atrapadas detrás de rejas o con los ojos tachados. Incluso había marcas en la pared como si uñas hubieran sido arrastradas allí, tratando de salir. Sentí un nudo en el estómago y regresé lo más rápido que pude. No se lo conté a nadie. ¿Cómo explicar un lugar así dentro de un despacho elegante en el centro de la ciudad? Pero la cosa no paró ahí. La noche siguiente, la niña apareció de nuevo. Esta vez,
En el espejo del baño del piso de arriba, ella parecía más cercana, los ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Levanté la mano despacio y en el reflejo ella hizo lo mismo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el espejo crujió como si fuera a agrietarse. Salí corriendo, dejé el baño con la luz encendida y la puerta abierta. Ni siquiera volví allí esa noche. Pedí unos días libres, dije que tenía síntomas de gripe. Me quedé en casa tratando de olvidar, pero no podía dejar de pensar en todo. Aquella niña, el sótano, los dibujos. Traté de investigar más sobre el internado, pero los registros eran confusos. Era como si alguien se hubiera encargado de borrar partes de la historia. Volví al trabajo con un nudo en el pecho. La escalinata parecía aún más silenciosa. Los vitrales reflejaban un tono extraño, casi como sangre seca cuando la luz golpeaba. Y los espejos, todos cubiertos con sábanas. Yo mismo lo hice. No quería ver nada más. En la última noche en que la vi, algo fue diferente. Llegué más temprano. Estaba tratando de reorganizar unos archivos de la planta baja. La luz del pasillo parpadeó, y cuando miré al espejo de la entrada, ella estaba ahí, pero ya no parecía asustada. Tenía una expresión tranquila, casi agradecida. No dijo nada esta vez, solo se quedó ahí por algunos segundos. Después desapareció, como humo desvaneciéndose. Desde entonces, todo paró. Ninguna voz, ninguna silueta, ningún ruido extraño. Hasta hoy, nunca más vi ni escuché nada en aquel edificio. Pero dejo un vaso de agua en la recepción todas las noches, cerca del espejo. No sé por qué, solo siento que es lo correcto. Ya me han preguntado por qué continúo en este trabajo. La verdad es que no sé responder bien. Tal vez porque, después de todo, siento una extraña responsabilidad con aquel lugar, como si fuera una especie de guardián, incluso sin quererlo. Ya no tengo miedo, pero tampoco me relajo completamente ahí dentro. Cuando paso por la escalinata, todavía siento ese frío en la espina dorsal, pero ahora es diferente. No es pavor, es más como si algo todavía estuviera ahí, quieto, esperando, observando desde lejos, pero sin querer hacer daño. Una cosa que nunca le conté a nadie fue lo que encontré en el armario de la administración, semanas después de que todo terminó. Estaba buscando un tóner para la impresora. Empujé unas cajas y cayó un sobre viejo, amarillento, sin remitente. Dentro había 3 fotos pequeñas, en blanco y negro, de niñas con uniformes antiguos, con una expresión muy parecida a la de la niña del espejo. En el reverso, solo un número, 1953. Me las llevé a casa, pero después de un tiempo, me deshice de ellas. No las doné ni las tiré, las quemé. Algo me decía que era lo mejor. De vez en cuando, todavía escucho algún ruido u otro que no sé explicar, pero nada como antes. El edificio sigue funcionando normalmente, las salas alquiladas, gente yendo y viniendo todo el día, y yo continúo ahí, como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que alguien nuevo entra en el turno de la noche y comenta que los espejos del piso de arriba fueron cubiertos sin explicación, solo digo que es por precaución. Mejor no meterse con lo que no entendemos. Ellos se ríen, piensan que es broma y yo lo dejo así. Mejor así. A veces me sorprendo mirando fijamente los vitrales de la escalinata, esperando escuchar algo, pero todo sigue en silencio. Ya pensé en irme, pedir transferencia a otro edificio, comenzar en otro lugar, pero siempre desisto en el último momento. No sé explicarlo, pero siento que, de alguna manera, todavía estoy conectado a aquella casona. Tal vez mientras yo esté ahí, ella pueda descansar, o tal vez solo esté esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Y si eso ocurre, espero que todavía pueda mirarla a los ojos y preguntarle, finalmente, ¿qué les pasó? Es extraño pensar que todo aquello simplemente paró, sin aviso, sin explicación, como si fuera un ciclo que se cerró, pero nunca hubo un desenlace de verdad, ¿sabes? Y es eso lo que más me incomoda hasta hoy, porque lo que comienza así, de la nada, bien puede volver de la misma manera.
Nunca creí en esas cosas de maldiciones o energías negativas. Siempre pensé que eran tonterías para gente con demasiado tiempo libre. Trabajo como cajera en un supermercado de la ciudad y todo parecía normal hasta que comencé a notar algo extraño. La caja número 4, donde siempre trabajaba, tenía algo muy raro. Parecía que los clientes que pagaban ahí tenían una mala suerte, una secuencia bizarra de accidentes o incluso muertes en los días siguientes. Al principio pensé que era coincidencia, pero no se podía negar. Ese sentimiento comenzó a molestarme de verdad. La primera vez que caí en cuenta fue cuando una señora que pasó por mi fila sufrió un accidente grave 2 días después y murió. Me quedé impactada, pero traté de alejar ese pensamiento. Luego, otro cliente, joven, pagó y en menos de una semana tuvo un problema serio de salud, algo que nadie esperaba. Esto fue demasiado para mí. No podía evitar conectar los puntos. Mi miedo solo aumentó cuando comencé a notar que, cada vez que usaba esa caja, las cámaras de seguridad registraban unas interferencias muy extrañas, unos borrones y distorsiones que no ocurrían en ninguna otra parte del supermercado. Un día, decidí ver las grabaciones más detalladamente. Vi unos destellos raros en la pantalla, como si la imagen se congelara y aparecieran unas sombras que no tenían sentido. Casi como si alguien estuviera ahí, pero nadie lo veía. Traté de mostrárselo a mis compañeros, pero se rieron, diciendo que era cosa de mi cabeza. Fue entonces cuando la sensación de estar lidiando con algo fuera de lo normal me oprimió el pecho de verdad. Quería entender qué estaba pasando, pero también sentía miedo solo de pensar en profundizar en ello. No sé exactamente cuándo comenzó este impulso, pero decidí investigar el pasado de aquel terreno donde el supermercado fue construido. Fui hasta el ayuntamiento, pedí documentos antiguos y comencé a investigar. Lo que encontré me dejó helada. Allí, hace muchos años, ocurrió una masacre horrible, un crimen que había sido encubierto, olvidado por la mayoría, pero que dejó marcas que, aparentemente, todavía estaban ahí, resonando de alguna forma. Y lo que más me asustó es que todo parecía conectar directamente con aquella caja número 4. Ya no podía ignorarlo más. La mala sensación, los accidentes, las imágenes de las cámaras, era como si aquel lugar guardara una energía pesada, algo que se adhería a las personas que pasaban por ahí. El día que decidí ir al supermercado, con la cabeza llena de todo esto, no imaginaba lo que iba a suceder. Un día que cambió todo lo que creía saber sobre la realidad y el miedo. Al llegar al supermercado aquella mañana, todo parecía normal, pero la atmósfera ya estaba cargada de una manera que no se podía ignorar. El aire tenía un peso extraño, medio sofocante, como si el ambiente respirara junto conmigo, solo que pesado, cansado. Cuando me senté en la caja número 4, las manos comenzaron a sudarme y una sensación helada subió por mi columna, a pesar del calor que hacía dentro. Las luces del área comenzaron a parpadear de manera irregular, y por un instante, la voz de la caja registradora falló, emitiendo un sonido distorsionado e incompleto, como un grito ahogado. Mientras pasaba las compras de los clientes, se podía sentir su mirada desconfiada. Algunos hasta evitaban la fila, y otros ni sabían el motivo. Solo sentían que ahí no era un lugar normal. En varias ocasiones, las luces de las cámaras temblaban, las imágenes se volvían borrosas, y yo sentía una presencia detrás de mí, pesada, que parecía respirar en mi nuca. Voltear a mirar no servía de nada, porque no había nada ahí, solo ese pasillo vacío y las cajas del supermercado alrededor. Pero la sensación no se iba. Con cada cliente que pagaba en esa caja, mi corazón se aceleraba, como si estuviera sosteniendo una bomba a punto de explotar. La sensación de que algo malo iba a ocurrir era casi palpable. Parecía una advertencia urgente que no sabía cómo interpretar. El sonido de la registradora, el tintineo de las monedas, todo parecía amplificado, como si cada gesto estuviera cargado de una energía pesada e invisible, aplastándome poco a poco. A mitad del turno, las luces se apagaron por algunos segundos y cuando volvieron, la pantalla de la cámara frente a mí
mostró una figura que no se podía identificar bien. Era como una silueta, medio transparente, con contornos distorsionados, y parecía moverse lentamente, solo mirándome fijamente. Me quedé paralizada. El miedo congeló mi garganta, ni siquiera podía parpadear bien. Cuando traté de mirar hacia atrás, como un reflejo, no había nada ahí, solo ese silencio cortante y el fuerte olor a humedad en el aire. Al final del turno, ya completamente exhausta y tensa, decidí cerrar la caja y salir de ahí lo más rápido posible. Pero antes de levantarme, escuché un ruido extraño, un susurro casi imperceptible que venía de la caja registradora. Era como si esa maldita máquina estuviera tratando de hablarme, suplicándome que no me involucrara más. La sensación fue tan intensa que dejé la caja cerrada, con llave, y salí corriendo del supermercado sin mirar atrás. Hasta hoy no sé explicar bien lo que pasó, pero nunca más quise acercarme a esa caja número 4. Al llegar a casa, el alivio de estar lejos de aquel lugar duró poco. La cabeza no dejaba de pensar en las cosas extrañas que habían ocurrido. Era un nudo de miedo y duda, como si algo se hubiera pegado a mí en ese supermercado, en esa caja. Traté de desconectar, hacer otras cosas, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa imagen de la sombra en la pantalla, esa silueta mirándome, congelándome de miedo. No podía entender cómo una simple caja registradora podía cargar un peso tan grande, una presencia tan pesada. Al día siguiente, revisando en la computadora, traté de encontrar más información sobre la masacre que ocurrió en ese terreno. Lo que encontré fue perturbador. Noticias antiguas, relatos encubiertos, algunas páginas que parecían de archivos olvidados. Una matanza brutal, un crimen que había sido escondido por la policía y las autoridades locales, como si nadie quisiera recordarlo. Y puede ser más extraño aún, la conexión directa de esa masacre con la construcción del supermercado, que fue levantado exactamente en ese terreno. Las noches que vinieron después fueron aún peores. Me despertaba varias veces, sintiendo una presión en el pecho, como si alguien estuviera a mi lado. Mi sueño se volvió ligero, lleno de pesadillas que mezclaban esa sombra de la cámara con gritos ahogados y rostros que no podía reconocer, pero que me causaban un miedo profundo y real. Ya no sabía si aquello era cosa de mi cabeza o si realmente había algo ahí persiguiéndome. Traté de contárselo a mis amigos y familiares, pero parecía que nadie quería escuchar. La mayoría pensaba que estaba exagerando, que era cansancio o estrés del trabajo. Esto me dejó aún más aislada, como si aquello fuera solo mi problema, algo que tenía que enfrentar sola. Cuanto más trataba de explicar, más me sentía mareada y sin suelo, perdida en medio de una situación que parecía no tener lógica ni explicación. Hoy, ya han pasado meses desde aquel día, y aunque ya no trabajo en esa caja, la sensación no me abandona. Cuando paso cerca del supermercado, un escalofrío recorre mi columna, y ese miedo antiguo vuelve como un golpe en el estómago. Nunca olvidaré esa sensación de estar siendo observada, perseguida por algo que nadie más veía, algo que hasta hoy no puedo explicar y que, de alguna forma, parece estar esperando a alguien nuevo en esa caja número 4. Comencé a evitar esa parte del supermercado, pero siempre que necesitaba entrar, el corazón se aceleraba como si fuera la primera vez. Lo extraño es que, a pesar de todo, había días en que la caja número 4 parecía casi normal, solo un equipo viejo y sin vida. Pero entonces, de repente, algo cambiaba. Un escalofrío, un fuerte olor a quemado que aparecía de la nada, o esa pantalla parpadeando con esa interferencia bizarra, siempre en el momento en que nadie prestaba atención. Parecía que la caja estaba viva, solo esperando el momento adecuado para mostrar que todavía estaba ahí, guardando lo que fuera que fuese. Intenté grabar un video con mi celular mientras pasaba a un cliente en la caja, solo para tener alguna prueba de lo que estaba sintiendo. Cuando lo revisé, el video estaba lleno de fallas, como si hubiera sido corrompido, con esos borrones extraños que vi en las cámaras de seguridad. La imagen de la caja se volvía negra por unos segundos y aparecía un sonido distorsionado, difícil de entender.
pero se podía sentir que era algo muy malo. Me asusté tanto que borré el video de inmediato, pero aquello me mostró que no era cosa de mi cabeza, era real. A pesar de todo el miedo, una parte de mí quería entender qué había pasado ahí, qué era esa masacre y por qué aquello estaba conectado con esa caja. Cuando volví a investigar, encontré un nombre repetido en varios relatos y archivos antiguos, un hombre que, según los registros, había sido el responsable de aquel crimen terrible. Decían que se había vuelto loco y que la justicia nunca pudo cerrar bien ese caso. Era como si esa historia sangrienta hubiera quedado atrapada en el lugar, esperando a alguien que la escuchara o liberara lo que quedó atrapado ahí. Una noche, cuando estaba casi dormida, escuché de nuevo ese susurro, igualito al que escuché en el supermercado, bajo, casi un gemido que venía de ningún lugar y de todos lados al mismo tiempo. La sensación fue tan fuerte que me hizo sentarme en la cama sin saber si estaba despierta o soñando. El miedo era paralizante, como si esa cosa estuviera cerca, queriendo algo de mí, sin que yo supiera qué. Desde entonces, la noche se volvió un enemigo constante, y dormir tranquila se volvió un lujo imposible. Lo que me asusta hasta hoy es que, incluso contando todo esto, no tengo una explicación lógica. No sé si fue algo relacionado con la energía de esa masacre, si la caja se convirtió en una especie de portal o un foco para algo que no debía estar ahí. Solo sé que aquello ocurrió y que, en el fondo, todavía siento que no ha terminado. La caja número 4 está ahí, quieta, esperando, y eso me pone más la piel de gallina que cualquier historia de terror que haya escuchado. Después de aquel día en el supermercado, traté de volver al trabajo normalmente, pero nunca pude mirar la caja número 4 de la misma manera. Siempre que me llamaban para sustituir a alguien, me negaba sin pensarlo. La simple idea de pasar por esa área me daba escalofríos, una mala sensación que no se podía ignorar. Lo más extraño es que, a pesar de todo, el supermercado siguió funcionando, y nadie pareció importarle lo que yo sentía o las cosas extrañas que ocurrían en las cámaras. Con el tiempo, comencé a notar que las cosas extrañas dejaron de ocurrir de repente. Las interferencias en las cámaras desaparecieron, la caja dejó de hacer esos sonidos raros y los clientes que pasaban por ahí ya no tuvieron más problemas. Fue como si algo simplemente hubiera decidido parar, sin motivo, sin aviso, dejando un vacío pesado en el aire. Esta pausa misteriosa solo aumentó mi confusión y miedo, porque si aquello era algo real, ¿por qué simplemente se detuvo? Esa duda ha permanecido conmigo desde entonces. Traté de olvidar seguir adelante, pero la sensación de que aquello todavía está ahí, esperando para volver, nunca me abandonó. A veces, cuando paso cerca del supermercado, un escalofrío atraviesa mi cuerpo y el corazón se acelera, como si todavía estuviera atrapada en ese día, en esa sensación de miedo que nunca tuvo explicación. Es como si ese lugar tuviera una historia que no quiere ser contada. Y no sé si quiero saber qué vendría después si aquello volviera a empezar. Nunca le hablé de esto realmente a nadie, porque sé que es difícil de creer. Yo misma todavía trato de entender lo que pasó, pero solo tengo miedo y esas imágenes en mi cabeza que no se van. Por más que quiera explicarlo racionalmente, esta sensación de algo vivo, algo esperando en esa caja, me lo impide. Es como si un pedazo de esa masacre hubiera sido aprisionado ahí y la caja registradora fuera el punto donde esa historia sombría todavía respira, invisible para el resto del mundo. Al final, solo sé que esa caja número 4 cambió mi vida. Y hasta hoy no entiendo qué fue aquello, ni por qué se detuvo de repente. Solo sé que ocurrió y que, incluso con el tiempo, el recuerdo está tan vivo como el día en que todo comenzó. Tal vez sea mejor dejar las cosas así, sin respuestas, porque algunas historias solo asustan cuando uno trata de entender demasiado. Nunca fui de creer en cosas extrañas, pero lo que pasó aquella noche con la Ruta 78 hasta ahora me deja sin entender bien.
Manejo esta ruta desde hace unos 10 años, conozco el trayecto de memoria y siempre creí que sabía todo lo que podía pasar por ahí. Pero después de las 10 de la noche, cuando paso por la parada cerca del cementerio de Mezquitán, algo diferente comenzó a suceder y no tiene explicación. Fue en uno de esos turnos nocturnos, casi siempre a la misma hora, que ella apareció por primera vez. Una mujer vestida con esa ropa antigua, estilo años 70, algo desgastada, cabello recogido con un pañuelo. Su parada era siempre la misma, una de esas pocas que quedan muy cerca del cementerio. Pero lo extraño es que nunca pagaba el pasaje. Al principio pensé que era solo un olvido o una pasajera a quien tenía que recordarle cobrar. Siempre que paraba ahí, ella entraba con esa mirada vacía, medio perdida, sin decir nada, y se sentaba en uno de los primeros asientos. Pasaba esas 3 paradas después y bajaba. Desaparecía en la calle oscura, sin prisa, sin mirar atrás. Una vez intenté hablar con ella, preguntarle de dónde venía, pero cuando me volteé ya no había nadie en la parada y el autobús ya había vuelto a andar. Casi no había nadie en la calle y por la forma en que caminaba, no podía ser solo una persona cualquiera. La cosa comenzó a molestarme de verdad cuando un pasajero dijo que no había visto a nadie en esa parada esa noche. Y otro comentó que no era la primera vez que veía el autobús pasar vacío por esa parada. Comencé a fijarme mejor, a notar la hora, su cara. Un día, cansado de esta duda, decidí buscar una foto en el archivo de la comisaría de la ciudad, solo para tratar de entender qué estaba pasando. Y fue entonces cuando encontré una foto antigua, en blanco y negro, de una mujer con la misma ropa, el mismo rostro, que había desaparecido por ahí cerca, en los años 70. Me cayó el 20, pero al mismo tiempo, todo se volvió más extraño, porque después de ese día, el trayecto del autobús parecía cambiar, como si ya no fuera a seguir solo la ruta normal, sino, no sé, dar vueltas en el tiempo. Esa misma noche, después de encontrar la foto, decidí prestar más atención a lo que ocurría. Cuando pasé por la parada del cementerio, mi pecho ya se tensó. Miré hacia el asiento y ahí estaba ella, la mujer con el vestido antiguo, de la misma manera. Solo que lo que me asustó fue el reloj en el tablero del autobús. Parecía que se había trabado. Las manecillas se quedaron medio paradas y el aire dentro del vehículo se volvió pesado, sofocante. La sensación era que no solo estaba conduciendo un autobús, sino pilotando algo que no entendía bien. Los pasajeros también comenzaron a mirarme raro, como si percibieran que algo andaba mal. Cuando llegué a la tercera parada después del cementerio, donde ella siempre bajaba, se levantó, tomó su bolso viejo, y cuando abrí la puerta, el aire se heló de una manera que hacía que se me erizaran los pelos del brazo. Saliendo por la puerta, miré hacia atrás, pero nadie más la vio. Grité su nombre, pero fue como si le hubiera hablado al viento. Ese vacío en la parada no daba señal de nadie. Fue cuando me di cuenta de que el autobús no estaba siguiendo la ruta correcta. El panel de control mostraba que estaba en el camino, pero las calles comenzaron a parecer diferentes. Los letreros cambiaban de nombre e incluso el cielo afuera parecía oscurecer más rápido, como si el tiempo estuviera acelerándose y al mismo tiempo congelado. Volví a mirar a los pasajeros, pero tenían una cara extraña, medio asustados y mudos. El teléfono sonó, pero cuando traté de contestar, solo daba señal de línea muerta. Con el corazón latiendo rápido, intenté jalar el autobús hacia un lado diferente para tratar de salir de esa sensación, pero parecía que el volante estaba trabado y el autobús respondía lentamente, como si tuviera voluntad propia. Una ansiedad crecía dentro, mezclada con miedo, porque aquello no era normal y no sabía si estaba soñando o volviéndome loco. El tiempo parecía dar vueltas, como si estuviera repitiendo esa misma parte del trayecto sin salir del lugar. Entonces, sin entender bien lo que pasó, el reloj en el tablero volvió a funcionar. El autobús regresó a la ruta normal y la mujer desapareció. Los pasajeros volvieron a la normalidad. El aire se volvió ligero de nuevo. Fue como si todo se hubiera detenido de repente, sin explicación.
Nunca más la vi después de aquella noche y hasta hoy no sé explicar bien lo que viví. Solo sé que desde entonces, cada vez que paso cerca de esa parada, mi cuerpo se estremece. Después de aquella noche, traté de contárselo a algunos compañeros de trabajo, pero nadie me creyó. Siempre que mencionaba a la mujer, la respuesta era un silencio o una risa medio incómoda. Incluso traté de investigar más sobre ella, pero el nombre estaba medio borrado de los registros, como si alguien hubiera intentado borrar todo. Las personas que viven cerca del cementerio ni siquiera hablaban mucho de ella, solo decían que era mejor no meterse con esas cosas del pasado. Tiempo después, tomé un turno a la misma hora, con la mente medio perturbada, pensando si todo no había sido cosa de mi cabeza. Pasé por la parada del cementerio con la esperanza de no ver nada, pero ahí estaba ella de nuevo, parada en el mismo lugar, mirando a la nada, vestida de esa manera antigua. El miedo me oprimió el pecho, pero el autobús parecía funcionar diferente, como si tuviera voluntad propia de mostrar algo. Fue cuando me di cuenta de que no era solo ella, que el tiempo parecía jugar conmigo. Vi el mismo reloj trabándose, el cielo cambiando de color y esa sensación de estar atrapado entre dos mundos. Me quedé imaginando si aquella mujer era una advertencia, una señal, o solo un recuerdo que no quiere borrarse. Uno maneja de noche para asegurarse de que las calles estén vacías, pero parece que en esa ruta la noche carga algo que no debería estar ahí. Con el paso de los días, el autobús comenzó a presentar fallas extrañas, luces parpadeando, motor que no respondía bien. Era como si toda la máquina hubiera captado un poco de aquello que yo sentía, esa cosa pesada y sin explicación. Cuando intenté dejar el volante, las ganas de abandonarlo todo y nunca más pasar por ahí se hicieron fuertes, pero el trabajo no lo permitía, y el miedo de lo que pasaría si no lo enfrentaba solo aumentaba. Ahora, cada vez que el reloj marca las 10 de la noche y la parada cerca del cementerio aparece en mi retrovisor, el cuerpo se tensa y el aire parece cambiar de repente. Ya no sé si aquella mujer es real, si el tiempo realmente se vuelve loco o si la mente comienza a jugarme malas pasadas. Solo sé que, para mí, esa Ruta 78 nunca más fue la misma, y aquella noche sigue ahí, sin explicación, como un secreto que no quiere ser revelado. La última vez que pasé por esa parada, ya estaba casi al final del turno. El autobús estaba silencioso, el tráfico tranquilo, parecía todo normal, pero cuando llegué cerca del cementerio, sentí ese escalofrío de siempre, el pecho oprimiéndose, todo el cuerpo tenso. Ella apareció de nuevo, vestida de la misma manera, mirando fijamente a la calle sin parpadear. Ya no había duda de que aquello no era un sueño o imaginación. Esta vez, traté de no mirar el reloj, no pensar en el tiempo, solo quería que el autobús pasara rápido. Pero fue imposible ignorar cuando las calles comenzaron a repetirse. El cielo cambió de color otra vez y el autobús parecía dar vueltas en círculos sin salir del lugar. El sentimiento era de impotencia, una mezcla de pánico y confusión que no se puede explicar. Mis pasajeros se quedaron en silencio, pareciendo entender que algo extraño estaba sucediendo. Cuando el autobús finalmente se detuvo, la mujer había desaparecido. Miré alrededor, tratando de entender si aquello había sido real o solo una pesadilla. Pero los fragmentos de frío y la sensación extraña en el aire continuaron. Encendí el motor e intenté seguir la ruta, pero la noche había cambiado, como si esa parada hubiera dejado una marca invisible que nunca se va. Hasta hoy, no sé si era un fantasma, una alucinación o algo que el tiempo decidió mostrarme. La única certeza que tengo es que, después de aquella noche, nunca más vi el autobús de la misma manera, y aquella mujer misteriosa quedó grabada en mi mente como una advertencia o un misterio sin respuesta. Solo puedo contar lo que viví y esperar que nadie más tenga que pasar por esto. Si algún día alguien que lee esto pasa cerca del cementerio de Mezquitán alrededor de las 10 de la noche y ve a una mujer vestida como de años atrás, recuerde lo que estoy diciendo, porque el tiempo a veces puede jugar unas bromas que uno ni imagina. Y lo que parece ser solo un pasaje cualquiera
puede ser mucho más que eso. Trabajo vendiendo dulces en la plaza justo frente al templo expiatorio, ya hace unas semanas. Siempre he puesto mi carrito ahí, en el mismo lugar, a la misma hora. De día es tranquilo, hasta agradable, el movimiento es bueno, pero ha sido imposible no notar que cuando comienza a oscurecer, unas figuras extrañas aparecen al lado de la iglesia. No se pueden ver bien los rostros, solo sombras, como siluetas oscuras que rondan, quietas, como si estuvieran esperando algo. Al principio pensé que solo era mi cabeza jugándome una mala pasada, pero la frecuencia se está volviendo aterradora. Un señor que siempre compra mis dulces, muy anciano, habla poco, pero tiene un modo medio misterioso. Llegó el otro día y me dijo algo que me dejó helada. Ellos despertaron de nuevo. No pregunté qué quiso decir, ni quise saber. Solo me quedé mirándolo, tratando de entender si era alguna broma o si estaba hablando en serio. Nunca más vi al anciano después de eso. La noche se fue poniendo extraña, la plaza vacía, y las sombras seguían ahí, como si fueran parte del lugar, pero no eran personas normales. Me pasó algo extraño ese día. De repente, sin motivo aparente, comencé a sentir un sueño muy fuerte, como un cansancio que no podía controlar. Me senté en la banca cerca del carrito. Pensé que solo era una debilidad, pero poco después perdí la noción del tiempo. Me quedé dormida. Cuando desperté no sabía cuánto tiempo había pasado. Miré el reloj y habían pasado horas, algo que nunca me había pasado ahí. No podía explicarlo. Todos se habían ido y la plaza estaba completamente vacía. Solo yo ahí, perdida, confundida. Fui a investigar, porque aquello no tenía sentido. Pregunté a la gente de la iglesia y descubrí que ahí, debajo de mi carrito, hay un antiguo osario, un lugar donde enterraban restos mortales. Nunca me había dado cuenta de eso, ni pensé que podía haber algo así ahí. Esa información me perturbó. ¿Será que esas figuras que yo veía eran los muertos tratando de aparecer? O peor, tratando de hablar conmigo. Comencé a tener miedo de seguir trabajando ahí. Esa noche, mientras desmontaba el carrito, escuché susurros bajitos, muy cerca, como si alguien estuviera hablando a mi lado. Miré alrededor, pero no había nadie. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, y parecía que los susurros se convertían en voces queriendo ser escuchadas. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Fue cuando el silencio volvió de la nada, y todo se detuvo como si nunca hubiera ocurrido. Hasta hoy no puedo explicar qué era aquello, pero nunca volví a ser la misma después de esa noche. A la mañana siguiente, el cansancio todavía pesaba. Parecía que no había descansado nada, aunque hubiera dormido horas, pero la preocupación era mayor que el sueño. No podía sacar de mi cabeza las sombras y los susurros. En el trabajo, algo que antes era rutina se volvió una tensión constante. Cada ruido, cada movimiento extraño en la plaza me ponía demasiado alerta. Y aquellas figuras desaparecían cuando alguien se acercaba, como si huyeran de la luz, o mejor dicho, de mí. Una cosa que quedó grabada fue el olor extraño en el aire. Un olor húmedo, de tierra mojada mezclado con algo metálico, como sangre vieja, que solo sentía cerca de mi carrito al final de la tarde. No podía explicarlo bien, era solo un olor que aparecía de la nada, dejándome mareada y con un nudo en la garganta. Y cada vez que eso ocurría, las figuras aparecían, casi bailando en los bordes de mi visión, sin estar nunca totalmente al frente. Le conté a un amigo sobre el osario y las figuras, esperando que se riera y dijera que era cosa de mi cabeza. Pero me miró serio y dijo que el lugar siempre había tenido historias extrañas, que desde hace décadas la gente evita quedarse ahí después del anochecer. Dijo que oyó hablar de desapariciones y relatos de gente que simplemente no podía salir de ahí, quedando atrapada en una especie de limbo. Esta conversación solo aumentó el miedo, porque si ya estaba mal, ahora tenía un motivo real para estar preocupada. En una de esas noches, mientras recogía las cosas, un frío intenso se apoderó de mi cuerpo.
Parecía que el aire se había congelado de repente, y un peso en el pecho apretaba como si estuviera siendo aplastado. La luz del poste cerca del carrito parpadeó, se debilitó, y las sombras comenzaron a formarse más nítidas, pareciendo figuras humanas, pero distorsionadas, como si hubieran salido de una pesadilla. El sonido de los susurros volvió, más fuerte, y entonces sentí algo rozar mi brazo. Una sensación helada que todavía me eriza la piel cuando lo recuerdo. Fue todo tan rápido y, al mismo tiempo, tan real, que ni siquiera pude gritar. Solo corrí dejando el carrito atrás. No miré hacia atrás. Solo quería salir de ese lugar lo más rápido posible. En el camino a casa, el silencio era pesado. Parecía que el mundo se había detenido. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta e intenté olvidar, pero sabes cuando la cabeza no te deja. Hasta hoy me despierto pensando en ese frío, en los ojos vacíos que parecían observarme, y en esa sensación de que ahí, en ese osario, hay algo que no quiere dejar a nadie en paz. Después de esa noche, evitar pasar por la plaza después del atardecer se volvió una regla. Pero debido al trabajo, no siempre podía elegir el horario. En una de esas veces, llegué temprano, con el sol aún poniéndose, y sentí el clima cambiar rápidamente. El viento se volvió helado, a pesar del calor del día, y el silencio extraño se apoderó del lugar. No era solo el ruido de las hojas o el viento, era un silencio pesado, que hacía que el corazón se acelerara sin motivo. Noté que las figuras, esas sombras oscuras, comenzaron a aparecer más cerca del carrito, casi rodeándolo, como si estuvieran esperando que algo sucediera. No hacían ruido, no se movían bien, solo estaban ahí, observando. Me encontré sin ganas de mirarlas directamente, porque la sensación era que si lo hacía, algo malo iba a pasar. La cabeza me latía, la ansiedad crecía, y parecía que el tiempo comenzaba a arrastrarse. Esa noche, cuando un cliente que no conocía se acercó, noté que parecía extraño. Tenía una mirada fija, como si viera más allá de lo posible. No dijo nada, solo me entregó una pequeña nota, sucia, con una frase que me heló. Ellos quieren ser escuchados. Me quedé paralizada, sin entender bien lo que aquello significaba. Pero la voz del anciano que dijo, ellos despertaron de nuevo, resonaba en mi cabeza. Me sentí sofocada, como si estuviera dentro de una pesadilla sin salida. Más tarde, cuando miré la nota de nuevo, las letras parecían moverse, como si pulsaran. Traté de convencerme de que era solo una impresión, cansancio mental, pero la incomodidad no pasaba. La noche cayó rápido, y con ella vino el miedo creciendo dentro de mí. El carrito parecía una trampa, un punto que no era mío, como si yo estuviera ahí para despertar algo que debería quedarse quieto. La sensación de estar siendo observada no me dejó ni por un segundo. Cuando la última luz de la plaza se apagó, el silencio fue roto por un ruido extraño, un sonido bajo, casi un gemido que venía de dentro de la tierra, del suelo donde yo estaba. Las sombras comenzaron a agitarse de nuevo, y la voz, que antes era un susurro, se volvió más clara, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Por más que el miedo me gritara que huyera, algo me mantenía ahí, como si estuviera obligada a escuchar lo que tenían que decir. La voz era imposible de entender bien. Parecía una mezcla de murmullos, palabras inconexas. Algunas sonaban incluso como peticiones, otras como advertencias. El cuerpo temblaba, la respiración se volvía corta, y parecía que cada segundo ahí duraba una eternidad. El carrito, que antes era solo un espacio de trabajo, ahora parecía un altar, un lugar donde algo antiguo y pesado quería atención. Nunca sentí tanto miedo y curiosidad mezclados al mismo tiempo, como si estuviera en medio de una trampa invisible. De repente, el suelo comenzó a vibrar levemente, como si algo enorme estuviera moviéndose allá abajo. Un escalofrío recorrió desde la cabeza hasta los pies, y el instinto gritaba que saliera corriendo, pero el miedo a esas figuras, que ahora rodeaban el carrito más de cerca, detuvo cualquier movimiento. Las sombras parecían tomar formas, rostros deformados que aparecían y desaparecían demasiado rápido para poder fijarlos.
La sensación de estar siendo observada por ojos que no deberían estar ahí me consumía. En ese momento, el tiempo perdió el sentido. El mundo alrededor se volvió borroso. La luz de la plaza parpadeaba intermitentemente y los susurros se convirtieron en gritos silenciosos, resonando solo dentro de mi cabeza. Intenté cerrar los ojos, respirar profundo, pero era como si algo estuviera infiltrándose en mi mente, tratando de extraer recuerdos que ni sabía que existían. El miedo se convirtió en un peso insoportable en el pecho, y las ganas de huir nunca fueron tan grandes, pero el cuerpo no respondía. Cuando finalmente sentí que todo estaba llegando al clímax, como si una fuerza invisible estuviera a punto de dominarme, el silencio volvió abruptamente. Las sombras desaparecieron en un instante, el suelo dejó de vibrar, y la plaza quedó vacía y tranquila, como si nada hubiera ocurrido. El aire pesado desapareció, el olor extraño se esfumó y solo quedó un vacío extraño dentro de mí. Miré alrededor, pero no había señal de las figuras o de los susurros, solo yo ahí, sola, tratando de entender lo que acababa de pasar. Todavía hoy, no sé explicar por qué aquello se detuvo de repente, ni si algún día volverá. Me pregunto si fui elegida para escuchar o si aquello fue solo una advertencia para que nunca más pusiera mis pies ahí después del anochecer. El carrito sigue en la misma plaza. El templo expiatorio sigue ahí con su historia y sus misterios, y yo, siempre que paso cerca, siento un escalofrío, un frío en la espina dorsal, porque sé que, aunque callado, ese osario sigue ahí, esperando. Después de aquella experiencia, decidí que ya no podía trabajar más en ese lugar. La sensación de estar siendo vigilada, de cargar algo que no entendía, era demasiado para soportar. Pero salir no fue tan simple. El carrito era mi sustento, y renunciar a él era renunciar a todo lo que tenía. Por algunos días, traté de ignorarlo, pensando que tal vez solo era cansancio o mi cabeza jugándome malas pasadas, pero el miedo no me dejó. Hasta que una tarde, volviendo para desmontar el carrito, encontré marcas extrañas en el suelo, cerca de mi punto. Eran como huellas, pero no de gente. Parecían pequeñas manos, como de niño, marcadas en el polvo, frescas, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Mi estómago se revolvió y quise salir corriendo, pero necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Tomé una foto, pero cuando la miré después, las marcas ya habían desaparecido. Hablar de esto con amigos fue difícil. La mayoría pensó que me estaba volviendo loca o inventando cosas, pero sé lo que vi, sé lo que sentí, y cada vez que recuerdo ese día, una mezcla de miedo y duda me invade. Por más que la vida siga, algo cambió en mí, algo que no sé explicar, algo que parece cargar un pedazo de aquella noche conmigo. Lo que más me asusta es que, después de aquel episodio, algunas veces siento, incluso lejos de ahí, un escalofrío que comienza en la nuca y baja por la columna. Como si esas voces me hubieran marcado, como si me hubiera llevado un pedazo de esa presencia conmigo. Y lo más extraño es que hasta hoy, cuando paso por la plaza, incluso de día, no puedo evitar mirar hacia el templo expiatorio e imaginar si ellos todavía están ahí, despiertos, esperando. Nunca pude entender qué pasó realmente esa noche, si era algo que querían contar, advertir o solo asustar. Solo sé que aquello fue real y que el silencio que vino después fue tan aterrador como el ruido. Tal vez sea mejor así, o tal vez ellos todavía estén ahí y quién sabe, un día despertarán de nuevo. Empiezo a contar esto aquí porque hasta hoy no entiendo bien lo que pasó aquella noche en el supermercado donde trabajo. Trabajo abriendo y cerrando los pasillos todas las madrugadas. Es un trabajo algo solitario, pero creo que fue eso lo que me dejó tan perturbado. Conozco ese lugar como la palma de mi mano. Cada pasillo, cada puerta, cada almacén que poca gente siquiera recuerda que existe. En las últimas semanas noté unas cosas extrañas. Unas puertas que deberían estar selladas comenzaron a abrirse solas, siempre las mismas. Eso ya me inquietó.
Al principio pensé que era solo el viento o alguna falla en el sistema de seguridad, pero el problema fue creciendo. Cada vez que iba a dar la última vuelta, unas puertas en el sector de los almacenes parecían destrabarse y abrirse un poco, aunque yo hubiera cerrado todo. Y no era un ruido normal, no. Escuché unas cadenas arrastrándose por el suelo. Parecía alguien pasando por ahí, pero no había nadie más que yo a esa hora. Cuando me acerqué, el silencio volvió, como si el lugar guardara un secreto. Me puse tenso. Las cadenas parecían estar conectadas a algo pesado, pero no veía nada. Lo que me asustó más fueron unas voces bajas, como si alguien estuviera recitando una oración, pero en un idioma que nunca había escuchado. Algo extraño y ahogado, haciendo eco por el pasillo. Me sentí congelado en el lugar, con miedo de mirar hacia atrás, pero al mismo tiempo queriendo saber qué era aquello. No tuve valor para seguir más y preferí cerrar todo rápido, pensando que tal vez solo era cosa de mi cabeza. Pero no paró ahí. Aquella noche, decidí que necesitaba entender lo que estaba pasando. Llevé una linterna, la cámara del celular para grabar cualquier cosa, cualquier prueba. Cuando fui a hacer la ronda, percibí una sombra pasando rápido por el rabillo del ojo. Fue como si alguien hubiera corrido por el pasillo, pero siempre que miraba, no había nadie. Seguí la sombra hasta una puerta que juraba que era solo una pared, un lugar que nunca había visto antes, escondido al final de un pasillo que siempre me parecía medio extraño. Cuando logré abrirla, encontré un altar montado justo ahí en medio de aquel almacén. Había unas cosas que parecían muy antiguas, velas casi apagadas, algunos huesos, monedas antiguas e incluso unas hojas con símbolos extraños. Pero lo que me congeló de verdad fue una lista, como si fuera nombre por nombre, una fila. En la parte superior, unos nombres tachados, y al final de la lista, escrito con letra que parecía la mía, estaba mi nombre como el siguiente. No sé explicar lo que sentí. Solo sé que aquello lo cambió todo y desde entonces nunca más quise volver a esa parte del supermercado. Me pregunto si fue real o si mi cabeza me jugó una mala pasada, pero hasta hoy no lo olvido. Aquella misma noche me quedé parado ahí mirando la lista con el nombre marcado. La sensación de estar siendo observado me oprimió el pecho. El silencio del lugar era pesado, casi sofocante, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Mis manos temblaban, pero logré cerrar la puerta con cuidado y salir del almacén sin hacer ruido. Caminar por los pasillos después de eso fue diferente. Parecía que las sombras me seguían, se movían solo para asustarme. Intenté llamar a alguien, pero el celular perdió la señal de repente, como si el supermercado se hubiera convertido en una burbuja sin comunicación con el mundo. Cuando llegué a la oficina para finalizar la ronda, algo extraño sucedió. La alarma que siempre sonaba cuando algo se abría indebidamente no sonó en aquella puerta del almacén que encontré secreta. Era como si el supermercado supiera que yo estaba ahí y lo permitiera. Fue entonces cuando me di cuenta de que aquello no era solo cosa de una puerta mal cerrada, era algo más siniestro, invisible, que estaba activo en aquel lugar. Quise salir corriendo, pero necesitaba terminar el trabajo, porque ahí estaba el empleo, mi fuente de ingresos, y no podía dejarlo todo. La noche siguió y cada paso que daba sentía un escalofrío diferente. Las voces de las plegarias, los sonidos de cadenas, todo parecía venir de cualquier rincón, pero cuando trataba de enfocarme, desaparecía. La mente comenzaba a jugarme malas pasadas, trayendo dudas y un miedo creciente que hacía que el corazón se acelerara. No podía razonar bien, solo pensaba en salir de ahí. Fue cuando noté que el reloj de mi linterna parpadeaba extraño, como si estuviera tratando de avisarme algo. Todo se volvió aún más pesado. Parecía que el tiempo se detenía dentro de aquel supermercado abandonado. En el momento en que iba a terminar, escuché un susurro más alto, cerca de la puerta principal. La voz era fina, distante, casi imposible de entender, pero sabía que me estaba hablando. Algo dentro de la voz me decía que no volviera más. Temblando, pasé por esa puerta
y cuando di la última mirada hacia atrás, vi la sombra moverse rápido entre los estantes. No traté de entender nada más. Salí corriendo, no miré hacia atrás hasta alcanzar la puerta del supermercado. La sensación de estar atrapado en aquel lugar solo desapareció cuando las luces de la calle me envolvieron. Desde entonces, aquella lista y aquel altar nunca salen de mi cabeza. No sé qué pasó, no sé si aquello fue real o una alucinación causada por el cansancio, pero hasta hoy tengo miedo de haber sido elegido para algo que no entiendo. No se lo cuento a nadie, solo lo comparto aquí porque necesito dividir esta angustia. Hay días en que hasta cierro los ojos y siento que todavía escucho aquellas voces, y aquel supermercado, que es tan familiar, se convirtió en un lugar donde nunca más quiero volver solo. Después de aquella noche, las cosas solo empeoraron. En las semanas siguientes, varias puertas que yo sabía que estaban cerradas comenzaron a abrirse solas de nuevo. Evitaba pasar cerca de esos pasillos, pero a veces no podía escapar. Y cada vez que pasaba, sentía un escalofrío que iba desde la nuca hasta la punta de los dedos. Era como si hubiera algo observándome, esperando el momento adecuado. No tenía valor para mirar hacia atrás, pero sentía la presencia muy cerca, como si yo fuera el objetivo. Una madrugada, mientras hacía la ronda, escuché el ruido de las cadenas arrastrándose de nuevo, viniendo del almacén con el altar. Solo que esta vez era más alto, más claro, y junto vino un olor fuerte, medio de incienso quemado mezclado con algo podrido. Me detuve en el pasillo, congelado, con el corazón latiendo fuerte. Las voces comenzaron de nuevo, pero parecía que estaban cantando una especie de letanía, esos idiomas extraños. Fue la gota que colmó el vaso. No aguanté quedarme ahí. Salí corriendo y trabé todas las puertas que pude con mis propias manos. Volví a trabajar, pero aquello no salía de mi cabeza. No podía entender por qué yo estaba en medio de aquello, por qué mi nombre estaba en esa lista. Parecía que había sido marcado para algo que no podía controlar. Traté de olvidar, seguir adelante, pero el miedo me consumía. En varios momentos sentía que alguien estaba cerca, respirando en mi nuca, sin aparecer nunca de verdad. Llegaba a casa y no podía dormir. Revivía aquella noche cada vez que cerraba los ojos. Unos días después, traté de volver al almacén con el altar, pensando que tal vez si quitaba las cosas de ahí, las cosas pararían. Pero cuando entré, todo estaba diferente. El altar había desaparecido, las velas apagadas, nada que mostrara que aquello había estado ahí. Solo la lista continuaba en la pared, pero ahora mi nombre estaba tachado, como si alguien hubiera borrado el destino que me esperaba allí. Me quedé parado, sin saber qué pensar, como si esa marca hubiera sido removida, pero el miedo seguía firme dentro de mí. Hasta hoy, no puedo explicar bien lo que fue aquello, solo sé que sucedió, que viví todo eso. El supermercado nunca más fue el mismo, y yo tampoco. No sé si aquello volverá o si todo simplemente terminó ahí, sin más señales. Solo sé que hay cosas que uno no debería ver, no debería sentir. Y lo peor es no saber el porqué de todo aquello, solo guardar ese miedo como si fuera parte de mi piel. Todavía me estremezco solo de recordarlo. Con el paso del tiempo, la rutina en el supermercado volvió a la normalidad, o al menos eso parecía. Nadie más comentó nada sobre puertas que se abrían solas, ni sobre sonidos extraños. Yo trataba de actuar como si nada hubiera pasado, pero en el fondo sabía que aquella noche me había afectado de una manera que nadie entendía. Estar solo en aquel lugar nunca más fue lo mismo. Siempre que me acerco a esos pasillos, un frío extraño recorre mi cuerpo. Algunas veces, en el silencio de la madrugada, todavía me sorprendo mirando hacia las puertas que llevan a los almacenes, esperando ver algo moverse, alguna sombra o incluso escuchar ese ruido de cadenas, pero nunca aparece nada. Y eso es lo peor, el silencio completo, que solo aumenta el miedo, porque no se puede saber si algo está ahí o si es solo la imaginación. La sensación de que algo está esperando, escondido, quedó marcada en mí. Hasta hoy, siento que aquel supermercado guarda secretos que yo no debería haber descubierto.
Ya intenté explicar lo que pasó a algunos amigos, pero nadie lo cree realmente. Piensan que es cosa de mi cabeza, estrés o algo parecido. No me importa mucho eso, porque sé lo que viví y sé que fue real. Pero eso no ayuda a calmar lo que quedó aquí dentro. Cada vez que pienso en aquella lista con mi nombre, el escalofrío sube y el miedo vuelve como una sombra que no se disipa. Me pregunto si habría forma de escapar de aquel destino. Lo extraño es que después de aquella noche, nunca más vi ni escuché nada de ese tipo en el supermercado. Como si aquello hubiera sido una advertencia, o una prueba, o algo que simplemente eligió parar ahí, sin explicaciones. Nunca pude volver a aquel almacén con el altar, ni sé si quiero. Es como si aquel lugar hubiera decidido no jalarme hacia ese lado, al menos por ahora. Pero el miedo de que un día aquello vuelva, de nuevo, está siempre ahí, en el fondo. La vida continúa, y trato de seguir adelante, pero hay cosas que uno carga y no olvida. Aquella noche en el supermercado no fue solo una experiencia extraña, fue un impacto que sacudió todo lo que yo creía sobre lo que es real o no. Hasta hoy, lo que me asusta no son las voces o las sombras, sino la sensación de que hay un límite invisible entre lo normal y lo inexplicable, y yo crucé ese límite sin querer, y no tengo respuesta para eso. Solo el miedo que permanece, silencioso, esperando en la oscuridad. Después de todo esto, comencé a desconfiar hasta de las cosas más simples en aquel supermercado. Cualquier sonido fuera de lo común me ponía alerta, e incluso en los días de trabajo normal, sin nada extraño sucediendo, sentía un peso en el pecho. Las personas que trabajan conmigo decían que yo estaba diferente, más callado, medio asustado, pero no tenía valor para contar lo que estaba pasando de verdad. ¿Quién lo creería? Hablar sobre sombras, voces y listas con nombres parecía cosa de locos. Una vez, llegué temprano para abrir el supermercado y noté que la puerta del almacén misterioso estaba entreabierta. Fue un susto que ni siquiera puedo describir. El corazón se me aceleró y las manos comenzaron a sudar frío. Casi no tuve valor para entrar, pero necesitaba saber si aquello todavía existía. Cuando encendí la linterna, solo encontré el vacío. El mismo vacío que me hace pensar que el supermercado tiene vida propia y que le gusta jugar con quien trabaja ahí. Traté de hablar con el gerente sobre lo que había encontrado, pero cambió de tema rápido, como si no quisiera hablar sobre ese sector. Me dio la impresión de que nadie quería tocar ese tema, que era mejor fingir que nada había pasado. Eso solo aumentó mi miedo. Si hasta quien debía cuidar del lugar no quiere hablar, ¿qué está realmente escondido ahí? ¿Será que alguien ya pasó por lo que yo pasé? Lo peor de todo es la incertidumbre. No saber si aquello volverá, si mi nombre aparecerá de nuevo en esa lista, o si ya no debería estar contando los días para que algo suceda. Eso me consume a veces, un miedo silencioso que no se puede explicar bien a los demás. Es algo que queda guardado, como una herida que no cierra, solo que invisible. Y aunque trate de seguir, aquel supermercado con sus sombras y secretos estará siempre en mi mente. Todavía me pregunto si aquella noche fue una advertencia, una broma macabra del destino o algo que nadie más vio. No sé qué esperar, y tal vez nunca lo sepa. Solo sé que aprendí a no confiar en lugares que parecen comunes, porque a veces, detrás de la rutina, esconden historias que nadie quiere contar, y yo viví una de esas historias, una que todavía me persigue cada vez que cierro los ojos. Con el tiempo, comencé a notar que mi vida cambió por causa de aquella noche. No es solo el miedo al supermercado o a las puertas que se abrían solas, sino una sensación constante de que algo me observa, incluso cuando estoy en casa, en el trabajo o en la calle. Es como si tuviera un peso invisible siguiéndome, una presencia que no me deja olvidar lo que pasó ahí. Es extraño porque no se puede explicar o probar, pero lo siento como algo real, una sombra que no se aleja. Volví a frecuentar otros lugares que conocía, pero aquella experiencia me enseñó a mirar diferente a todo. Lugares vacíos, pasillos silenciosos y puertas cerradas ahora me causan una incomodidad que no sé cómo controlar. La duda sobre lo que vi y escuché me persigue,
y a veces me sorprendo mirando hacia atrás sin motivo, esperando ver alguna sombra. No sé si el supermercado guardó un pedazo de mí aquella noche, o si yo dejé un pedazo de él en mí. También comencé a desconfiar de las historias que circulan entre los trabajadores del supermercado, esas que nadie cuenta en voz alta, pero que todos saben. Historias de desapariciones, de voces que aparecen y desaparecen, de personas que se pierden en ese laberinto y nunca más aparecen. Nunca quise creerlas, pero ahora todo tiene sentido, y es como si hubiera entrado en un secreto que era mejor no saber. Y ese secreto, de alguna forma, eligió mostrarme un lado que nunca imaginé que existiera. Ya pensé en dejar el trabajo, cambiar de vida, pero sé que no es tan simple. La rutina, las cuentas, el miedo de no encontrar otro trabajo me mantienen ahí, en ese lugar que se convirtió en una prisión invisible. Pero la verdad es que cada vez que entro al supermercado, siento que una parte de aquella noche todavía está viva, lista para volver, como si el tiempo se hubiera detenido aquel día y solo estuviera esperando el momento adecuado para actuar de nuevo. Hoy solo puedo decir que viví algo que me cambió para siempre. No tengo respuestas, solo una lista con mi nombre marcado en la mente y la certeza de que existen cosas que no se pueden explicar ni evitar. El supermercado, con sus pasillos y sombras, continúa ahí quieto y sombrío. Y yo me quedo aquí tratando de entender lo que pasó, deseando que aquello no vuelva y cargando un miedo que nunca desaparece de verdad.